Muy bien, jóvenes, ahora vamos a resolver los dos ejemplos de sucesiones geométricas. Acá ya chequé el video anterior, tuve dos pequeños errores, no escritos, más bien fueron hablados. Cambié, por ejemplo, en vez de decir 148, dije que la respuesta era 150 y también por acá tuve un pequeño error, ¿de acuerdo? Pero no son significativos, no se preocupen, solamente me disculpo por ellos. Ahora vamos a resolver estos dos ejemplos, primero el de figuras, después el de números. Aquí observo, bueno, antes de empezar, como les dije en la introducción, de una sucesión geométrica se va a obtener una ecuación cuadrática. Y les dije que de una aritmética se obtiene una ecuación de primer grado, porque la n está elevada a la exponente 1, ¿sale? Entonces, tengan eso presente. Acá la expresión algebraica deberá estar elevada al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos comenzando. En la figura 1 hay un palillo, en la figura 2 hay 4, en la figura 3, si los contamos, hay 9, en la figura 4 son 16. Aquí abajo anoté el número, la cantidad de palillos. Figura 1, un palillo, figura 2, 4 palillos, figura 3, 9, figura 4, 16. Pregunta para todos. Si aquí estuviera la figura 5, ¿cuántos palillos habrían? A lo mejor alguien sabe la respuesta porque es muy evidente la regla. Muy fácil de encontrar la regla en este ejemplo que utilicé, que es muy sencillo. Si no la encontraron, no se preocupen. Ahorita lo vamos a tratar de hacer, o tratar de explicarlo, perdón. Muy bien. Acá tenemos que tener presente algo. No se resuelve tal cual como fue en sucesiones aritméticas. ¿Qué hicimos en sucesiones aritméticas? Observaba la serie, veía que va de menos 2 en menos 2, por lo tanto la n se multiplicaba por menos 2 y luego buscaba por qué otro número sumar o restar. Acá la serie era 1, 4, 7, vamos de 3 en 3, por lo tanto la n se multiplicaba por ese 3 y aparte veíamos por qué no se sumaba o se restaba. Acá es un poquito diferente, es más difícil encontrar la constante. Este menos 2, que es la constante, aparece entre las diferencias de estos dos números, la diferencia entre estos dos números que siempre es la misma, menos 2. La diferencia del 1 y el 4 es 3, del 4 y el 7 también es 3, del 7 y el 10 su diferencia es de 3. En la primera diferencia se obtiene la constante, algo que les había explicado en la introducción en el video anterior. Acá, como les había dicho antes, la diferencia entre el 1 y el 4 es de 3. Pero esa diferencia entre el 4 y el 9 cambia, ahora es 5. Y entre el 9 y el 16 vuelve a cambiar, su diferencia es de 7. Entonces, en la primera diferencia no se repite el número como sucedió acá con los menos 2. Acá son números diferentes, pero si saco la diferencia entre las diferencias, se obtiene la constante de diferencia de 3 y 5, 2. Diferencia de 5 y 7, 2. Ya encontré esa constante, aunque esa constante no me sirve bastante para encontrar la ecuación. Solamente nos ayuda a identificar que esta serie numérica, esta roja, es serie geométrica y no es una aritmética, solamente sirve para eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a encontrar cuántos palillos hay en la figura 10? Pues hay tres maneras diferentes de hacerlo. Vámonos con la primera, la más tardada, digamos. Si en la figura 1 hay un palillo, en la figura 2 hay 4, en la figura 3 hay 9, 4 y 16, yo observo que a 1 para 4 tuve que sumar 3. Del 4 para llegar a 9 se tuvo que sumar 5. De 9 para llegar a 16 se tuvo que sumar 7. 3, luego se sumó 5, luego se sumó 7. Significa que el siguiente número que hay que sumar es el número 9. 16 más 9 nos va a dar como resultado 25. Esa sería la cantidad de palillos que habría en la figura número 5. Ahí está. Si quiero encontrar cuántos palillos hay en la figura 10, pues tendría que irme de figura en figura hasta llegar a la 10, yéndome sumando
sumando este número, primero 9, luego ahora tendría que sumar 11, luego sumar 13, así hasta llegar hasta la figura 10 para saber cuántos palillos. Pero como ya les dije, ese es el método largo. ¿Qué tal si aquí no le pusiera la figura 10, sino que le pusiera la figura 100? Pues tendrías que ir desde la figura 1, de 1 en 1 hasta la figura 100, para saber cuántos palillos. Y como lo haces tantas veces, pues sería muy sencillo que te equivocaras. Entonces, esa forma no es la más correcta de hacerlo. Utilizaremos la segunda en este caso. La tercera la veremos más adelante, en un video más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda se trata de lo siguiente. Observo la figura, observo el número de la figura. ¿Qué le hago a la figura, a este número, para obtener este número? Observo la figura 2, y observo el número que está en la figura 2, que es el número 4. ¿Qué le haría el 2 para obtener el 4? Observo la figura 3, observo que está el 9 en la figura 3, ¿qué le haría el 3 para obtener el 9? Observo la figura 4, ¿qué le haría el 4 para obtener el 16? Observo la figura 5, ¿qué le haría el 5 para obtener el 25? Y me imagino que ya muchos se dieron cuenta. Multiplicar la figura por sí mismo. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. La figura se multiplica por sí mismo. Y como n es la figura, n se multiplica por sí mismo, que la ecuación puede ser n por n, aunque eso no es correcto escribirlo así. Hay que simplificar. Mejor ponemos que n se eleva al cuadrado. Eso significa n al cuadrado, multiplicar la figura por sí mismo. Y ya, así obtuve la regla. Ya teniendo la regla, ya es fácil obtener la figura 10. 10 al cuadrado nos da 100. Ya no me pongo a hacer los 100 palillos, mejor escribo el número más rápido y más sencillo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Espero hayan entendido cómo se obtuvo la ecuación. Observo la figura, observo qué número tiene la figura y trato de deducir qué operaciones les hago a las figuras para obtener la serie. ¿De acuerdo? Muy bien, vámonos con el segundo ejemplo. Son puros números, pero es igual que con figuras. Aquí imagínense que es la figura 1 o posición 1. Ahí está el 0, en la posición 2 está el 2, en la 3 está el 6, en la 4 está el 12. Aquí hay que averiguar qué número estaría en la posición número 10. Muy bien. Antes, observo que la diferencia del 0 y el 2 es de 2. La diferencia del 2 y el 6 es 4. La diferencia del 6 y el 12 es 6. Si observo no encontré la constante, pero si hago una segunda diferencia entre estos dos es 2 y diferencia de estos dos también es 2, ya encontré la constante. Entonces, esta serie es geométrica, como aquí dice, y por lo tanto la expresión algebraica que va a ir aquí será ecuación cuadrática. ¿Cómo voy a obtener la ecuación cuadrática? Pues lo haremos como en el ejemplo anterior. Observo la figura, observo el número de la figura y trato de deducir qué operaciones le hago al 1 para obtener el 0. ¿Qué le hago al 2 para obtener el 2? ¿Qué le hago al 3 para obtener el 6? Un punto muy importante a aclarar. Lo mismo que le haces al 1, por ejemplo, si tú quieres que el 1 se multiplique por 0 para que te dé 0, que sí es correcto en este caso, también debe ser lo mismo para todas las demás cantidades. 2 por 0 es 0, no nos da 2. Por lo tanto, multiplicar por 0, las posiciones, multiplicarlas por 0, no es la regla. Hay que buscar otra. Te doy un consejo. Como es una ecuación cuadrática, la n debe estar elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, mínimo en todos los ejemplos, estas posiciones, las de arriba, las rojas, hay que multiplicarlas por sí mismo y luego ver qué más se hace. 1 por 1 es 1. ¿Qué le hago al 1 para que te dé 0? Pues podría restarle 1. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1, 0. 2 al cuadrado sería 4. Pero si a 4 le resto 1, que fue lo que hice acá, restar 1, no me da 2, me da 3. Por lo tanto, elevar al cuadrado y restar 1 es incorrecto. Ahora, ¿qué
¿Qué podemos hacer entonces? Pues intentar con los demás números. 3 por 3 da 9. 3 al cuadrado es 9. ¿Qué le hago al 9 para que se obtenga 6? Se resta un 3. Por ejemplo, 4 al cuadrado es 4. Perdón, 4 al cuadrado es 16. ¿Qué le hago al 16? Para obtener 12, se resta el mismo 4. Ah, caray, creo que ya encontré algo. 1 al cuadrado es 1. Para que me dé 0, resto 1. 2 al cuadrado es 4. Para que me dé 2, le resto 2. 3 al cuadrado es 9. Para que me dé 6, le resto 3. 4 al cuadrado es 16. Para que me dé 12, le resto 4. Entonces estoy volviendo a restar estos numeritos. Primero los multiplico por sí mismo y luego los resto. Entonces la regla queda de la siguiente manera. N se eleva al cuadrado y aparte le vuelvo a restar el valor de n, que son las posiciones. Veamos que sí funciona. Imagínense que esta n es este 4, que este 4 va aquí en esta n. 4 al cuadrado es 16. Y como ya dije que la n vale 4, pues esta n también vale 4. 16 menos 4, 12. Y así obtuve el número 12. Esta ya es mi regla que funciona. 3 al cuadrado sería 9. Y como la n vale 3, como ya lo dije, 9 menos 3 es 6. Y así obtengo este 6. Ya teniendo la regla, ya es mucho más fácil obtener el número que va en la posición 10. 10 se eleva al cuadrado, peques. 10 al cuadrado da 100. Y 100 menos 10 nos da 90. 90 es el número que va en la posición número 10. Y aquí ya solamente dejo la pura ecuación. N al cuadrado menos n. Aclararles. Las ecuaciones que se van a obtener aquí, o más bien en tu libro, van a ser como esta, van a ser como esta. También puede ser que a la n le eleves al cuadrado y que no le sumes o le restes algo, sino que se multiplique por 3. 3n a la 2 podría ser otra regla de otra sucesión numérica. También puede ser posible que a la n se eleve al cuadrado, que aparte se multiplique por 3 y que aparte se le vuelva a sumar, por ejemplo, n. Entonces, tengan mente abierta a que las operaciones que vas a buscar son diferentes, no es siempre las mismas operaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí quedaron estos dos ejemplos de geométricas, acá quedaron otros dos ejemplos de aritméticas. Espero estos videos les sirva para contestar las páginas del libro, que esa será la actividad 3. Resolver las páginas en el libro, que eso lo voy a redactar en Google Classroom. Disculpen mi inglés. Ahí les redacto qué páginas tienen que contestar. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, les mando un saludo y espero que les sirva bastante estos videos. ¿Sale? Cuídense.